Iniciamos, buenas tardes, como dijo el doctor Marcelo del Castillo, y pues estamos contentos de presentarles el libro Evolucionando en la nave Tierra, de Jorge Montemayor y Marcelo del Castillo. Es un libro que está dirigido principalmente, a jóvenes desde secundaria, pero pues con lenguaje cinéfilo pues sería apto para todo público. Es decir, pues chiquitos si saben leer, pues pueden leerlo porque está hecho en bloques. Es decir, la información puedes verla pues muy detenidamente, pero ilustrado con dibujos muy divertidos. Habla de temas de todos, muy generales, pero que están interconectados y a su vez se pueden leer no en orden, sino pues como ustedes lo quieran ir leyendo. Algo muy importante es que es de divulgación científica, trata de temas de ecología, economía, habla también sobre cómo funciona nuestro cerebro, pero sobre todo con un lenguaje claro, es muy fácil de entender. Y por ejemplo, les doy un ejemplo de esto, en el primer capítulo, que se llama para los tripulantes de esta contaminada nave espacial. Ahí vamos todos, pero a ver qué hacemos para que no siga deteriorándose de esta manera. Nos pone un ejemplo en el que dice que si nos aplastaran y nos hicieran a toda la población fuéramos como una gelatina, ya nos están aplastando, pero no hay que dejarnos. Pero digamos así, literalmente, si nos aplastaran y fuéramos una gelatina y una mezcla homogénea, representaríamos solo una parte muy pequeña en lo que es la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra es de 500 millones, ¿estoy bien? 500 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, si esa mezcla la pusieran en la parte más alta, la altura sería nada más de 1.68 millonésima parte de metro. Pero el impacto de los seres humanos es terrible, es lo interesante, ¿no? Que a pesar de que somos una parte muy pequeña del sistema biológico, el impacto es terrible, ¿no? Sí, exacto, y el impacto es terrible, pero para que vean lo que representamos, ya sabíamos que somos insignificantes, pero ya que te lo digan así concretamente, pues es un shock, pero a la vez muy ilustrativo. Para que ellos ya platiquen, nada más les doy muy brevemente la trayectoria de aquí de los investigadores. Marcelo del Castillo Musot es físico por la UNAM, es maestro en ciencias por el CIMBESTAF, Centro de Estudios Avanzados del POLI, y doctor en física por la Universidad de California en San Diego. También ha publicado muchos artículos científicos y ha publicado también junto con el doctor Montemayor, que también se presentará el próximo domingo, un libro sobre energéticos. Ellos ya les comentarán más a fondo. Él en lo que trabaja actualmente es en temas de sistemas complejos, sociofísica, econofísica, física del estado sólido, termodinámica del envejecimiento de máquinas y seres vivos, cosmología, entre otros, y es investigador de tiempo completo en el Instituto de Física de la UNAM. Y el doctor Jorge Montemayor es físico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en ciencias y doctor en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. También trabaja actualmente como investigador en el Instituto de Física de la UNAM. Su trabajo es de tipo teórico y también experimental, y aborda una gran variedad de temas como planeación energética, propiedades mecánicas de materiales, flujo vehicular, daño en conductores eléctricos, sociofísica, y etcétera, etcétera, también cosmología. Algo importante también es que a ellos les interesa mucho que se divulgue la ciencia, y entonces han publicado artículos que estén dirigidos a la juventud. Y por último les comento que algo importante, que se vincule la ciencia con la sociedad. El doctor Montemayor, entre otras cosas, fue asesor de empresas privadas y organismos sociales en temas relacionados con el uso eficiente de los energéticos. Entonces ahora les doy la palabra a cualquiera de los dos que quieran hablar para que comenten sobre el libro. ¿Cómo?
Sí, a Jorge. Y luego Miren, en este libro la idea era desacralizar lo que es la ciencia, hacerlo ver que cualquier joven puede entenderla si se le explica adecuadamente y despertar el interés de los jóvenes por entender que el mundo no tiene letreros, así como un perro no tiene un letrero de soy perro, los árboles tampoco dicen soy algo biológico, o soy algo vivo, o soy algo que tiene carbón, etcétera, ¿no? Entonces hay una interacción muy amplia entre todo lo que compone nuestro planeta, y una cosa es que para propósitos de estudio lo restringamos en un marco muy específico, ya sea civismo, ya sea química, etcétera, ya sea español, pero la otra situación es que todo eso no es más que una forma que nos permite aprender rápido, eso es todo. Entonces, resulta que tenemos como humanidad desafíos muy grandes. Estamos condenados a desaparecer en 30 o 50 años con alta probabilidad si no hacemos algo en forma organizada en todos los países. Los científicos de todos los países ya no tenemos pánico, porque la etapa del pánico es cuando hay recién el shock, pero si estamos asustados de que el deterioro va muy rápido y que si no hacemos algo realmente importante, pues vamos a desaparecer. Y entre otras cosas lo que falla es el sistema de democracia, que yo quisiera conocerlo antes de morir, ¿verdad? Aquí en México nunca lo he conocido. Pero digamos que sería pasar de democracia representativa a democracia participativa, porque si todos los seres humanos estamos en peligro, pues todos los que están en peligro tienen derecho a informarse, a participar, a investigar, a discutir, a razonar, y entonces este es un primer elemento, para promover en los jóvenes una actitud científica ante problemas muy complejos que nos están recordando que el reloj va cada vez 10, 9, 8, y bueno, tenemos como grupo también otros libros de los que ya les platicaremos al final, pero no piensen que es un libro nada más así al azar, forma parte de un esfuerzo conjunto, y en esta feria estamos presentando 3 libros. Pues, a ver, Marcelo. Sí, antes de que continúen, van a pasar algunos libros para que lo vayan hojeando. Entonces, Natalia, ¿puedes pasar algunos, por favor? Bueno, de lo que comentaba Jorge, bueno, más bien Marcelo hace ratito decía de la manipulación de los medios, precisamente ahorita de fútbol y tal, bueno, cada quien es libre de verlo, pero bueno, hay un capítulo que precisamente habla de la manipulación que hacen los medios de comunicación, y esto lo mencionan que, bueno, no es así nada más porque se les ocurre, tiene toda una ciencia, y ahí en el libro nos dicen cómo funciona el cerebro o cómo es que hacen que precisamente nos manipulen. Marcelo, ¿puedes? Bueno, en realidad hay un capítulo bastante simpático, que ¿cómo se llama? Se llama algo así como la ciencia del cerebro para utilizarlo a nuestro favor o para que nos manipulen. Y empezamos con los 3 tipos de cerebro que tenemos, ¿no? El más antiguo, límbico, la corteza más poderosa que tenemos los mamíferos. Luego viene una parte que nos habla de cómo funcionan las neuronas, el inconsciente, inconsciente, hemisferio izquierdo, derecho, ¿no? Las técnicas de acondicionamiento, ¿sí? Para aprender algo. El mismo lenguaje, cuando digo una palabrita, es una emoción, ¿no? Eso lo descubrió Pavlov. Y entonces, todo eso se utiliza para el bien o para el mal. Y en el caso de los sistemas de acondicionamiento, hoy es un sistema dominantemente capitalista, analizamos esas técnicas en las que los jóvenes oyen mucha música, las señoras muchas telenovelas, muchas caricaturas, lo cual está bien, se puede divertir, pero hay un balance. ¿Sí? El libro habla mucho del equilibrio. ¿Sí? Cuando digo equilibrio, es equilibrio a nivel personal y a nivel ecológico, a nivel económico. ¿Sí? Entonces, hay un capítulo, por ejemplo, dedicado a la economía, que dice lo siguiente: señores, hay gente que trabaja mucho, gente que no trabaja. Un tercio de la población mundial está desempleada. Hay muchos niños, jóvenes que no trabajan. Esta organización del sistema no hay equilibrio. Otro capítulo sobre felicidad habla sobre
gente como nosotros que lo conocemos, ¿no? Que pueden contarnos, académicos muy brillantes, que son muy buenos en computación, o muy buenos en física, pero que están perdidos en el espacio cuando hablamos de ciencias sociales, ¿sí? Económicas. Entonces, el libro, que es muy sencillito, como dice Jorge, aparentemente es un libro como para secundaria, preparatoria, pero es muy profundo, ¿sí? Es un libro que está motivado primero por amor a la humanidad, evitar lo que dice Jorge, evitar guerras, evitar catástrofes ecológicas, ¿no? Estamos en una situación muy complicada. Está motivado por el amor a la humanidad, a la vida, ¿sí? Y el contenido es realmente muy serio, ¿sí? No se dejen engañar, son muñequitos, está simpático, pero los temas que tocamos son realmente dramáticos. Por ejemplo, hablamos de la crisis ecológica mundial, del calentamiento global. Hay una caricatura de una tierra que es como un helado que está derritiendo. Hablamos también de la manipulación del dominio global que ejerce un grupo de personas, un número pequeño, ¿no? Que está representado por grandes compañías internacionales, Bimbo, Televisa, Volkswagen, Walmart. Son compañías muy eficientes, pero que depredan, pagan los impuestos y que nos están controlando a nivel de la mercadotecnia, de lo que vemos, lo que nos gusta, la televisión. Hay un sistema de organización global, que son las empresas privadas, principalmente, aliadas con ciertos gobiernos, o fracciones, parte de los gobiernos corruptos. De hecho, aquí en México, les recuerdo que nuestro actual presidente oficial fue apoyado por Televisa, por Soriana, ¿sí? O sea, hay una interacción muy fuerte entre la parte política, el sistema ejecutivo, judicial en México, legislativo, y la parte económica, ¿sí? La parte económica muy fuerte de las capitales influye y corrompe a esos gobernantes a nivel ejecutivo, a nivel federal, a nivel estatal, municipal. Incluso en el caso de Guerrero y en otros lugares existe una polución, una influencia muy grande de los capitales que vienen narco, corrompiendo a los políticos. Todo está más mencionado a nivel global en el libro, ¿sí? Y bueno, la parte económica es muy seria, no es tan fácil. Y quería comentarles que aparte del gasto militar y la represión en todo el mundo, también hay un gasto de convencimiento. Los sistemas de organización global también utilizan, ¿no?, mucho dinero, por eso, la cantidad de dinero que utilizan para manejarlos, ¿no?, a nivel de mercadotecnia, en ideológico, ¿no? ¿Cuánto dinero se gasta, Jorge? ¿Cuál es el monto? Miren, a nivel mundial o oficialmente se gasta 1 millón de millones de dólares por año, ¿sí? Cuando hicimos el libro, ahorita es un 20% más. Ahora, es lo que se gasta en todo el mundo. ¿Para qué? En armas. La mitad de eso oficialmente lo gasta Estados Unidos de América. Para que vean el peso de lo que es el narcotráfico como una política de Estado desde Estados Unidos, el mercado total de la pura cocaína en América Latina y en Estados Unidos sobre todo son 380 mil millones de dólares por año. Entonces es aproximadamente la mitad de lo que maneja oficialmente Estados Unidos para compra de armas por año. Ahora, por ejemplo, eso no necesariamente viene del libro, digo, no para que vean que no nomás hicimos el librito, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? En los 70s se dio cuenta el imperio que no podía darle a todo el mundo lo que prometían, porque el planeta es finito y tiene recursos finitos. ¿Qué hicieron? Pues darles un paraíso químico a los más pobres de su país. Y eso fue pues la cocaína. Miren, son 380 mil millones en total, de los cuales 25 mil se mueven en México y unos 5 mil en Colombia. Como siempre, el intermediario gana, pero pues los que organizan el negocio pues ganan más, ¿verdad? Y el productor pues poquito. Hacemos cálculos, miren, los acusamos de querer borrarnos del mapa al imperio yanqui, pero eso no quiere decir que sean tontos. Entonces, eso, a diferencia de usar la alimentación como arma en el 74, en el famoso memorándum 220 de Kissinger con
Nixon, pues eso sí es secreto, lo del narco, pero por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Si empezamos a checar los datos experimentales, pues vemos que hay una política de control. Y para que tengan una idea, 2/3 de los 380.000 millones de dólares son para el aparato financiero estadounidense. Y 1/3, como si fueran impuestos, es para ayudar a los demás países a que se les olvide ser independientes, etcétera, hacer guerritas y demás. Pero en fin, uno pensaría, todo es militar, no, ya les di una muestra, 380.000 millones de dólares es para atarantar gente vía química. Bueno, ahora, vía de las ideas. En forma directa e indirecta, todos los sistemas que se llaman medios masivos de comunicación, no son de comunicación, son mecanismos unidireccionales de atarantamiento del resto de la población, ¿sí? En eso, a nivel mundial, se emplean un 20%, lo mismo que se emplea en gastos militares, más un 20% es lo que se emplea en todo el mundo. Así que para el sistema que está imperando es más importante tenernos encadenados o acá arriba de la cabeza que tenernos encadenados con cadenas o espantarnos y matarnos con armas. Digo, para que tengan una idea. Y el asunto es que la ideología a veces no se siente. Miren, es como si le dijéramos a un pececito filósofo le dijera a otro, oye, existe un medio que todo lo permea. Le acabo de llamar agua. Y los otros peces dicen, no es cierto, yo cuando quiera como todo no lo veo. ¿Me explicó? De la misma forma estamos inmersos en una cultura de egoísmo, de despilfarros, ¿sí? De competencia, que es bueno porque nos llevó en 400 años a vivir de 23 años, los hombres y las mujeres, en los últimos 50, 70 años, nos llevó a que las mujeres vivan 3 veces esa cantidad en promedio. Entonces es extraordinario. Sí, pero ahorita ya empieza a ser muy dañino. ¿Por qué? Pues porque ocupamos el 60% de todos los ecosistemas planetarios. ¿Qué significa? En primera aproximación, eso lo que significa es que hemos extinguido al 60% de todas las especies animales y vegetales que existían ahí en forma natural, ¿sí? Hace 150.000 años, 170.000, pues éramos 10.000, se puede determinar de diferentes maneras, y 10.000 animalitos, pues así como si fueran perritos o gatitos, nomás que más inteligentes, pues no contaminamos. Lo poquito que contaminamos entraba dentro del ciclo de regeneración. Pero ahorita ya estamos en graves problemas. Entonces, la idea del libro es, dentro de lo grave que es la situación, hacerlo como un poquito amigable para los jovencitos, pero no podemos andarles diciendo, ¿qué crees? Existen las hadas y la fantasía. ¿Me explico? Les tenemos que ir abriendo los ojitos a que lo que se viene enfrente es algo muy fuerte y que se tiene que preparar, y pues que se vayan acostumbrando a que si ahorita está mal, después se va a poner peor, a menos de que hagamos algo entre todos. Muy bien. Referente a eso para los jóvenes, hay un capítulo que se llama La felicidad y sus trampas, y bueno, suena muy atractivo. En alguna parte del capítulo habla sobre que debemos llevar una vida equilibrada y que hay ciertos tipos de personalidad que ustedes describen ahí. Bueno, ustedes piensan de esas personalidades que en ciertos aspectos de su vida tienen un desequilibrio. Algunos se obsesionan por algún aspecto y en otro lo dejan completamente de lado. Hay una personalidad que me hizo reír un poco, que se llama, aquí lo tengo, bueno, no lo encuentro, pero dice aquí, habitante del planeta de la abstracción pura. Y ahí este tipo de personalidad dice que tiene obsesión por el aspecto académico.
Entonces ahí me sonó un poquito si era coincidencia o que nos contaran si tiene que ver en algún momento de ustedes de su vida tuvieron esa personalidad y cómo salieron de ahí, si es que salieron. Bueno, en realidad hicimos doctorado en física, la física es complicada, usamos matemáticas, estudiamos la óptica. Pero mira, mi papá decía, mijito es médico, decía, toda la gente que está ahí en el Instituto de Física, y digo, no importa que llegue a la prensa, de modo, decía, ya van varias veces que me los platicas, oye, ¿qué crees? Todos están locos, deberían estar en un sanatorio. Y yo le digo, yo opino lo mismo, papi, pero somos profesionales y aunque están desequilibrados, a pesar de su deseo, van contribuyendo al avance de la ciencia. Pero sí hay anécdotas tremendas. Ahorita no les voy a seguir quitando la palabra aquí a Marcelito, pero al rato les ponemos una... Viene, por ejemplo, el académico que está en su mundo, ¿sí? Que es muy bueno, le pagan bien, gran computador, gran físico, ¿no? Pero que no cuida su salud, que tiene problemas con la esposa, se divorcian, otro muy rico, ¿no? Que está gordo o hasta que era chica. Entonces, con cierto humor, describimos ciertas personalidades muy religiosas, por ejemplo, la religión, si lo usamos bien, pues pensamos en los demás, la regla de oro, ¿no? Es importante pensar en los demás. Entonces, pues, este capítulo es bastante divertido, porque la gente en general busca la felicidad. Pero lo que vemos es que en la actualidad, las personas, los trabajadores, somos tornillos. Tú vas a hacer un solo trabajo, tú vas a consumir, vas a hacer lo que yo te digo, y no vas a entender el resto de los problemas. De esa manera nos manipulan, de esa manera no somos conscientes. Lo que es historia, civismo, psicología, filosofía se desprecia. Y lo que quiere el sistema es que seamos consumidores, produzcamos lo que ellos quieren y seamos un poquito como borregos. ¿Sí? Entonces, este capítulo... Un muchito como borregos. Bueno, entonces, por cierto, aquí hoy es la jornada y sale Mujica, que es expresidente, ¿no?, de Uruguay. Un tipo muy, muy listo, de izquierda, ¿no? Creo que sufrió en la cárcel, ¿no? Es un tipo que tiene un gran... es muy simpático además. Y dice lo siguiente: el capitalismo ya está logrado, dice Mujica. Y dice que lo lógico sería que lo reemplace el socialismo democrático. Obviamente esto sería un deseo, pero depende de nosotros, ¿sí? Nosotros como agentes del cambio, como humanidad, como millones de personas, tenemos que organizarnos, ¿sí?, para cambiar este mundo. Y si queremos cambiarlo, primero tenemos que conocerlos. Como científicos sabemos que un médico ve enfermo a Ramón, viene a dar un diagnóstico, lo estudio, saco estudio de sangre, de orina, de lo que sea, del órgano que está fallando, y ya que entiendo cómo funciona, ya puedo intentar, ¿no?, corregirlo, reformarlo, mejorarlo. El libro lo que da es una especie de fotografía o video del mundo, a nivel ecológico, a nivel político, pero social. Como para jovencitos, pues. ¿Sí? Que en realidad, cuando me preguntan jovencitos, yo digo que no es de jovencitos, porque verdad, el libro tiene cosas muy profundas, que incluso hemos dado a compañeros que han aprendido. Entonces, yo diría que el libro es para personas de 4 años que sepan leer y escribir, hasta 95, 90, no sé. Que no tenga mucho esclerosis. Exactamente. Bueno, entonces, el libro es divertido, está hecho bastante simpático. Al final de cada capítulo tenemos una recomendación, una lista de películas. Espérate, un paréntesis. Mira, aquí, cuando hablan del capitalismo que ya está votado, mira, puede existir, no lo decimos ahí en ese libro, pero los que siguen, sí. Ojalá se hagan fans de nosotros, porque los libros están dedicados a la humanidad de veras. Y en particular, en este libro no pudimos hacerlo porque fue un primer experimento, pero en un libro que se llama ¿Y de quién es México?, que es acerca de la Constitución, de Porfirio Martínez González, y otro libro que se llama Energéticos y la supervivencia de la especie humana, última llamada, escrito también por Marcelito, por mí y otros 2 colegas. Esos otros 2 libros sí están impresos, ya vieron uno de ellos, el otro todavía, para el próximo domingo ya está impreso. Lo sacamos así por propósitos de tipo político, social, de relaciones y demás. Pero los otros 2 ya están, bueno, uno ya está en PDF a nivel internet, es gratis, ¿sí? Y el segundo de energéticos también va a estar en PDF, ¿sí? Y los pocos
fondos que saquemos de la venta de ese libro van a ir para una fundación internacional que se llama WWF, ¿sí? Y ese libro, el de energéticos en particular, que es de carácter internacional, viene también un poquito parecido a este, sencillito, el 80% y un 20% ya para especialistas. Ya hemos hablado con gentes de distintos gobiernos del planeta, están interesados en recibirlo y se los vamos a regalar los derechos para que lo impriman por cualquier medio, siempre que lo que busquen sea el bienestar de la humanidad y no un lucro, ¿sí? Y cualquier gobierno va a tener el derecho o individuo de traducirlo al idioma que se le ocurra y usarlo como se le ocurra, el material. Y lo vamos a usar para ir organizando investigadores, técnicos y humanistas, no solo aquí en México, sino en el resto de Latinoamérica, porque ya estuvo bueno. Tenemos que hacer algo los científicos y el pueblo para salvar a la humanidad, porque los gobernantes solo se preocupan por enriquecerse, lamentablemente. Así es. Fíjense, bueno, al anuncio, el próximo viernes se presenta a las 7 de la noche, 19 horas, viernes próximo, el libro de Porfirio Martínez González, que mencionó Porfito, y de quién es México. Nuestra identidad y proyecto de nación están en peligro. ¿Por qué uno de los países más ricos, México, tiene más pobres? ¿Qué instrumentos nos da la Constitución para salvarlos? Ahorita que nos cuente más cortito sobre esto. Este libro se presenta aquí, en la feria, en el Salón, ¿cuál? Manuel Tosar, viernes en la noche. ¿Sí? Y el próximo domingo, a la misma hora que hoy, a las 12, Que ahorita sí. se presenta en el Salón de Firmas el otro libro sobre energéticos, supervivencia de la humanidad, última llamada, que, repito, es un libro que habla de energía. Aquí todo lo que utilizamos es energía. Para fundir, calentar este plástico, una lata, un coche, se requiere mucha energía. ¿Sí? Un coche, se mordía el acero, el aluminio, para construir esta bella camisa tropical, para movernos, la energía es dinero. ¿Sí? Y las grandes compañías nacionales, aquí dice muy clarito en el artículo más igual, que dice, lo que está bajo el subsuelo, lo que está bajo de la tierra, lo que está arriba, es de la nación. Cuando digo la nación, es de todos nosotros. ¿Sí? Bueno, por favor, Jorge, platícanos un poquito más de algunos artículos de este libro. Bueno, sí, pero miren, antes quisiera regresar brevemente. Sí, brevemente. Quisiera regresar a esto de que el capitalismo está agotado. Miren, el capitalismo, a diferencia de lo que muchos imaginan, no es una ideología, es un asunto económico. Y eso implica que tiene ecuaciones básicas que gobiernan su funcionamiento. Cuando hablo de ecuaciones todo el mundo se asusta, pero cuando le pedimos préstamo a un banco a través de una tarjeta, nos embuten la ecuación sin que nos demos cuenta. Fíjense. Le pedimos una cantidad, imagínense que es P, ¿sí? Y nos dicen, muy bien, te presto esa cantidad P a una tasa de interés que le vamos a llamar alfa, ¿me explico? Y alfa por P nos va a decir cuál es la cantidad que en el próximo periodo mensual o anual le vamos a deber al banco, ¿me explico? Bueno, esa es la ecuación básica que gobierna la economía en todos los países actualmente del mundo. Esa ecuación se llama de crecimiento exponencial. La solución quiere decir que crece sin límite. Hemos estado 400 años trabajando en un sistema que vive con esa ecuación, pero éramos tan poquitos, ya les habló Gloria de la gelatina, que somos una embarradita de nada, que no le pegábamos todavía al planeta en forma importante. Pero recientemente, pues esa es la misma ley que siguen los bebés adentro de las mamás. El peso de los bebés crece exponencialmente con el tiempo. Al principio no se nota y la muchacha puede decir no estoy embarazada ni nada, pero al poquito ya es inevitable darnos cuenta. Para que tengan una idea, si un bebé siguiera creciendo después de nacer 2.8 años, llegaría de aquí al sol y sería una naranja de aquí al sol, completita así. Ese sería un bebé como bebé o como fuera.
Entonces, algo tiene que cambiar en nuestro planeta porque ya estamos llegando a las costillas de la madre tierra. Eso significa que la economía en sí va a tener que cambiar. No es el que queramos. Ahora sí que, como dijo el elefante con la hormiguita, le digo la hormiguita, nos tenemos que casar, pues acá tenemos que cambiar la ecuación. Sí, el comportamiento. Y eso significa que vamos entrando en una etapa muy difícil, porque vamos a tener que cambiar a un sistema que sea amigable con los ecosistemas desde el punto de vista económico, y eso pues va a haber a mucha gente a la que no le guste, o a lo mejor a mucha gente poquita gente que diga, ¿qué tal que barro a las cucarachas de 2 patas? ¿Me explico? A las que sobran. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas para que haya un poco de diálogo. Entonces, si tienen algún comentario, sugerencia, alguna pregunta, bueno, del libro Evolucionando en la Nave Tierra, o de lo que quieran comentar, de lo que han platicado los autores. ¿Alguien quisiera preguntar?